Ella se llamaba Valeria. Tenía 22 años y una forma de mirar que parecía esconder más de lo que mostraba. No era la chica más ruidosa de la universidad, ni tampoco la que buscaba atención, al contrario, Valeria destacaba por su serenidad, por esa calma elegante que hacía que muchos se giraran a mirarla sin saber muy bien por qué. Su cabello oscuro caía largo sobre sus hombros, casi siempre suelto, como si no necesitara esfuerzo para ser ella misma. Vestía con sencillez, pero con un gusto natural que hablaba de alguien que se conocía bien, aunque aún estuviera aprendiendo a entender su propio corazón. Era dulce, pero no ingenua. Valiente, aunque no siempre lo supiera. Y, sobre todo, era leal. Leal a sus amigas, a su familia, y especialmente a su hermano mayor. Su hermano, Álvaro, era una figura importante en su vida. Capitán del equipo de fútbol de la universidad, respetado, competitivo, orgulloso. Desde pequeña, Valeria había vivido rodeada de partidos, gritos desde la grada y conversaciones interminables sobre rivales, estrategias y victorias. El fútbol no era solo un deporte en su familia, era una forma de unión, una pasión que los había acompañado siempre. Y aunque Valeria no jugara, sentía cada partido como si lo hiciera, porque sabía lo que significaba para él. Por eso, sin darse cuenta, había heredado también algunas rivalidades. Algunos nombres que no le gustaban. Algunas historias que había escuchado demasiadas veces. Pero había uno que aún no conocía. Él se llamaba Adrián. Tenía 23 años y era justo lo contrario a lo que aparentaba a simple vista. Desde fuera, Adrián parecía el típico chico seguro de sí mismo, fuerte, con esa presencia que impone respeto incluso sin hablar. Jugador estrella del equipo rival, delantero imparable, conocido por su carácter intenso dentro del campo. Su nombre era sinónimo de amenaza para el equipo de Álvaro. Para muchos, era arrogante. Para otros, simplemente imbatible. Pero nadie veía lo que había detrás. Adrián cargaba con una soledad silenciosa. Con la presión de ser siempre el mejor. Con la etiqueta de enemigo colgada al cuello incluso antes de que pudiera defenderse. Tenía una mirada profunda, oscura, de esas que parecen observar más de lo que deberían, como si siempre estuviera analizando el mundo, esperando algo que nunca terminaba de llegar. Nunca había creído demasiado en el amor. Le parecía una distracción, algo frágil, poco fiable. Su vida giraba en torno al fútbol, a entrenar, a ganar, a demostrar. Hasta que, sin buscarlo, todo cambió. Porque a veces las historias más importantes se empiezan sin avisar. Y el destino, caprichoso como siempre, ya había decidido cruzar sus caminos, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. La noche empezó como cualquier otra. Valeria se miró en el espejo por última vez antes de salir. No iba especialmente arreglada, pero había algo distinto en ella esa noche, un vestido sencillo, oscuro, que realzaba su figura sin esfuerzo, y una sonrisa tranquila que solo aparecía cuando estaba con sus amigas. No esperaba nada especial. Solo quería bailar, reír, olvidarse por unas horas de exámenes, entrenamientos y responsabilidades que no le correspondían. El grupo salió junto, como siempre. Risas, música alta, luces de colores que se filtraban desde la entrada de la fiesta universitaria. Era uno de esos eventos que todo el mundo esperaba, estudiantes de distintas facultades, equipos deportivos mezclados, conversaciones cruzadas, copas que iban y venían. Valeria se sentía cómoda. Segura. En su mundo. Lo que no sabía era que, en cuanto cruzó la puerta, alguien ya la había visto. Adrián estaba apoyado contra la barra, rodeado de compañeros de su equipo. No tenía demasiadas ganas de estar allí, pero había aceptado por rutina, por no quedarse solo. Bebía despacio, observando el ambiente sin verdadero interés, hasta que ella apareció. Fue un instante. No fue su vestido. No fue su forma de caminar. Fue algo más sutil. La manera en que Valeria sonreía a sus amigas, como si nada más importara. Como si el mundo fuera un lugar amable. Adrián sintió algo extraño, una presión en el pecho que no supo identificar al principio. La miró sin darse cuenta de que lo hacía.
Y cuando ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Valeria frunció ligeramente el ceño. No porque él le pareciera desagradable. Al contrario. Pero había aprendido a desconfiar de las miradas demasiado intensas. Apartó los ojos con naturalidad y siguió caminando hacia la pista de baile, sin darle mayor importancia. Para Adrián, en cambio, ese segundo fue suficiente. No recordaba la última vez que alguien lo había descolocado así. Algo en ella lo había atrapado sin pedir permiso. Y sin pensarlo demasiado, dejó su vaso sobre la barra y decidió acercarse. «Hola», dijo, con una voz más suave de lo que solía usar. Valeria lo miró apenas, lo justo para reconocerlo, y luego volvió a girarse hacia sus amigas. «Hola», respondió, educada, distante. No le preguntó su nombre. No sonrió. No abrió la puerta a la conversación. Adrián no estaba acostumbrado a eso. ¿No te gusta la fiesta?, intentó de nuevo, buscando una excusa cualquiera. Está bien, contestó ella. Solo estoy con mis amigas. El mensaje era claro. Pero Adrián no se fue. No porque fuera insistente, sino porque algo en su interior se negaba a dar media vuelta. Había enfrentado defensas imposibles, estadios enteros en contra, rivalidades duras, y aún así, nunca se había sentido tan nervioso como en ese momento. No quería molestar, dijo finalmente. Solo, me pareciste distinta. Valeria lo miró entonces. De verdad. Sus ojos se encontraron, y por un instante, ella sintió ese pequeño vuelco en el estómago que tanto odiaba reconocer. Era atractivo, sí. Pero no solo por fuera. Había algo en su forma de hablar, en su expresión contenida, que despertó su curiosidad, aunque no pensaba admitirlo. Gracias, respondió. Pero no estoy interesada. Y con una suavidad firme, se giró y se mezcló entre la gente, dejándolo atrás. Adrián se quedó quieto, viéndola desaparecer entre luces y cuerpos en movimiento. No se sintió rechazado. Se sintió intrigado. Obsesionado, incluso, sin saber aún por qué. Y Valeria, mientras bailaba y reía con sus amigas, sin darse cuenta, llevaba consigo una sensación extraña, como si aquella mirada oscura aún la siguiera entre la música. Ninguno de los dos sabía que esa noche no era un simple cruce de caminos. Era el principio de algo que iba a cambiarlo todo. El estadio universitario estaba lleno. Era uno de esos días en los que el aire vibraba con anticipación, en los que el murmullo del público se mezclaba con el sonido seco de los tacos contra el césped. Valeria llegó temprano junto a sus amigas, como siempre hacía cuando jugaba su hermano. Llevaba la sudadera del equipo local, ancha, cómoda, y el cabello recogido en una coleta baja. Desde la grada, buscó con la mirada a Álvaro entre los jugadores que calentaban en el campo. Allí estaba. Concentrado. Serio. Capitán. Valeria sonrió sin darse cuenta. Para ella, esos partidos eran casi un ritual. Gritaba, sufría, celebraba. Era su manera de estar cerca de él, de apoyarlo en silencio. Pero aquel día, algo en su pecho se sentía distinto. Inquieto. Como si una intuición inexplicable no la dejara relajarse del todo. Entonces los vio. El equipo rival salió al campo entre aplausos y abucheos mezclados. Camisetas de otro color. Gestos confiados. Y, de pronto, su corazón dio un pequeño salto. Era él. El chico de la fiesta. Valeria parpadeó, incrédula, intentando convencerse de que se equivocaba. Pero no. Era inconfundible. La misma postura segura. El mismo rostro serio, concentrado. Adrián. Aunque ella aún no sabía su nombre. No puede ser, murmuró para sí misma. Las piezas empezaron a encajar demasiado rápido. Las miradas intensas. La seguridad. La forma en que había hablado.
Y entonces escuchó a alguien detrás decir el nombre que confirmaba todas sus sospechas. Ahí viene Adrián, el enemigo de Álvaro. El estómago de Valeria se cerró. En el campo, Adrián levantó la vista justo en ese momento. No buscaba nada en particular, hasta que la vio. Sentada en la grada, con la sudadera del equipo rival. Con esa misma expresión serena que lo había perseguido toda la semana desde la fiesta. El mundo volvió a detenerse. Ella también lo reconoció en ese instante. Y sus miradas chocaron, esta vez sin música ni luces que suavizaran el impacto. Solo la verdad, desnuda, evidente. Él entendió primero. Ella era la hermana. La hermana del chico al que más odiaban en el campo. La hermana de su mayor rival. Adrián sintió una mezcla peligrosa de sorpresa, tensión, y algo más oscuro, más intenso. No había olvidado aquella noche. No había dejado de pensar en ella. Y ahora estaba allí, justo en el lugar donde menos debería estar. Valeria apartó la mirada, molesta consigo misma. Se sintió engañada, aunque él no le hubiera mentido. Se sintió tonta por haber sentido curiosidad. Por haber sentido aquel pequeño cosquilleo en el pecho. Genial, pensó. Justo lo que faltaba. El silbato marcó el inicio del partido. Desde el primer minuto, la rivalidad fue evidente. Álvaro y Adrián se enfrentaban con dureza, chocaban, se marcaban de cerca, como si el campo fuera demasiado pequeño para los dos. Cada vez que se cruzaban, había tensión. Cada pase, cada entrada, era una batalla. Valeria no podía dejar de mirar. Odiaba admitirlo, pero sus ojos se iban hacia Adrián una y otra vez. No solo por el juego impecable, sino por la intensidad con la que lo vivía todo. Era agresivo, sí, pero también apasionado. Y cada vez que caía al suelo o se levantaba con rabia, algo en ella se removía. En un momento del partido, Adrián marcó un gol. El estadio estalló en gritos divididos. Valeria se quedó helada. Vio cómo él celebraba apenas, con un gesto contenido, y cómo su hermano apretaba los puños con frustración. Entonces Adrián miró a la grada. La buscó. Y cuando la encontró, no sonrió. No provocó. Solo la miró con una intensidad que la dejó sin aliento, como si le estuviera diciendo algo sin palabras. Como si ese gol también fuera para ella, aunque no debería serlo. Valeria sintió rabia. Rabia por sentirse así. Rabia por no poder odiarlo como debería. Rabia por saber que, a partir de ese momento, nada iba a ser tan simple. El partido terminó con tensión hasta el último segundo. Cuando el silbato final sonó, Valeria se levantó rápidamente. No quería cruzarse con él. No quería explicaciones. No quería pensar. Pero mientras bajaba las escaleras del estadio, supo una cosa con certeza. Aquel chico ya no era solo el enemigo de su hermano. Ahora también era el problema de su corazón. Valeria pasó los días siguientes intentando convencerse de que nada había cambiado. Se repitió que Adrián no era importante. Que solo había sido una coincidencia incómoda. Que no tenía sentido pensar en alguien que pertenecía al lado equivocado de la historia. Al lado rival. Al lado que siempre había aprendido a rechazar sin cuestionarlo. Pero el cuerpo no entiende de razones. Y el corazón, mucho menos. Se lo encontró por primera vez 2 días después del partido. Fue en la biblioteca. Valeria estaba sentada junto a una de las mesas del fondo, rodeada de libros, apuntes subrayados y una concentración que solo se rompía cuando el cansancio le pesaba en los párpados. Levantó la vista para estirarse, y allí estaba él, de pie, a unos metros, hojeando un libro que claramente no estaba leyendo. Adrián supo que ella lo había visto. Y aún así, no se fue. Se acercó despacio, sin prisas, como si cada paso estuviera medido. No pensé que vinieras aquí, dijo en voz baja, respetando el silencio del lugar. Valeria cerró el cuaderno con calma, levantó la mirada y lo miró sin ningún rastro de sorpresa. Yo sí, respondió.
Es un sitio público. Fría. Controlada. Exactamente como él había imaginado, y exactamente lo que más le atraía. No sabía que eras la hermana de Álvaro, dijo Adrián. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? Lo interrumpió ella. ¿No me habrías hablado? Él la sostuvo la mirada. Probablemente habría hablado igual. Eso la descolocó. Valeria frunció el ceño, molesta consigo misma por sentir ese pequeño vuelco interno. Pues ahora lo sabes, dijo. Y deberías entender que no es buena idea. Adrián apoyó una mano sobre la mesa, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella notara su presencia. No sé por qué debería dejar de hablar con alguien solo por un partido. No fue solo un partido, respondió ella. Tú eres su rival. Su enemigo. En el campo, corrigió él. No en la vida. Valeria se levantó, recogiendo sus cosas. No me interesa esta conversación. Pasó junto a él sin mirarlo. Adrián no la detuvo. Pero la observó alejarse con una sensación clara, firme, innegable. No pensaba rendirse. Desde aquel día, los encuentros se volvieron inevitables. En los pasillos. En la cafetería. En los alrededores del campus. Nunca forzados. Nunca explícitos. Siempre breves. Intensos. Él la saludaba con una leve sonrisa. Ella respondía con un gesto educado, distante. Adrián notaba cada pequeño detalle, como ella aceleraba el paso cuando lo veía, como fingía indiferencia, como a veces, cuando creía que él no miraba, sus ojos lo buscaban un segundo de más. Y eso lo consumía. Nunca se había obsesionado con nadie. Pero con Valeria era distinto. Pensaba en ella antes de los entrenamientos. Durante. Después. Imaginaba conversaciones que aún no habían tenido. Se preguntaba qué la hacía sonreír, qué la hacía enfadarse, qué pensaba de él cuando estaba sola. Ella, por su parte, luchaba contra algo que no quería aceptar. Cada encuentro le dejaba una sensación incómoda. No era miedo. No era rechazo. Era atracción. De esa que aparece cuando menos la necesitas y más daño puede hacer. Una tarde, coincidieron bajo la lluvia. Valeria caminaba rápido, sin paraguas, cuando escuchó pasos detrás de ella. Valeria. Se detuvo. Cerró los ojos un segundo antes de girarse. ¿Qué quieres, Adrián? Era la primera vez que decía su nombre. Y él lo sintió como una victoria. Solo saber si estás bien, respondió. Te estás empapando. Eso no es asunto tuyo. Lo es si me importa. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad cruda de esas palabras. No deberías, dijo. No puedes. No sé cómo hacerlo, admitió él. Desde que te vi, no he dejado de pensarte. El silencio entre ellos se llenó del sonido de la lluvia. Valeria tragó saliva. Esto es un error, susurró. Y yo no cometo errores. Entonces, ¿por qué sigues mirándome así? No tuvo respuesta. Solo se dio la vuelta y se fue, dejando a Adrián bajo la lluvia, con la certeza de que aquello ya no tenía marcha atrás. Valeria empezó a perder la batalla en silencio. No lo admitía en voz alta, pero Adrián se había colado en sus pensamientos con una facilidad que la asustaba. A veces era solo una imagen fugaz, su mirada intensa durante el partido, su voz baja pronunciando su nombre, la forma en que no intentaba convencerla, solo estar. Otras veces era peor. Era imaginar cómo sería tocarlo, hablar con él sin barreras, conocer al chico que existía más allá del rival, del enemigo, del problema. Se decía que era una tontería. ¿Qué se le pasaría? Pero no se le pasó. Una tarde coincidieron en la cafetería del campus. Valeria estaba sola, removiendo el café sin beberlo realmente, cuando Adrián apareció con su bandeja. La vio.
Dudó. Y, aún así, se acercó. ¿Puedo sentarme? Preguntó. Valeria levantó la vista. Podría haber dicho que no. Debería haberlo hecho. Si quieres, respondió. No era un permiso. Era una rendición pequeña. Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos no hablaron. El silencio no era incómodo, era denso, cargado de todo lo que evitaban decir. No soy quien crees, rompió él finalmente. No sé quién creo que eres, contestó ella. Y tampoco quiero averiguarlo. Mientes, dijo Adrián con suavidad. Tus ojos no saben mentir. Valeria apretó los labios. ¿Y los tuyos sí? Él sonrió apenas. No contigo. Eso la desarmó. No puedes hablarme así, susurró. No tienes derecho. No estoy pidiendo nada, respondió. Solo que me veas. A mí. No al rival de tu hermano. Ella bajó la mirada. El corazón le latía demasiado rápido. Tú no entiendes, dijo. Álvaro lo es todo para mí. Y tú eres su guerra. En el campo, repitió Adrián. Fuera, solo soy un chico al que le gustas. Valeria se levantó bruscamente. No vuelvas a decir eso. ¿Por qué? Preguntó él, levantándose también. ¿Por qué no es verdad o por qué sí lo es? Ella no respondió. Se fue. Pero esa noche no pudo dormir. Pasaron los días y, contra todo pronóstico, empezaron a hablar más. Poco. A escondidas de nadie, pero como si lo estuvieran. En mensajes breves. En encuentros fugaces. En miradas que decían más que las palabras. Adrián nunca presionó. Pero nunca se fue. Un día, después de un entrenamiento, Valeria lo encontró sentado en las gradas vacías del estadio. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Él estaba solo, con la camiseta sudada y el cabello revuelto. No deberías estar aquí, dijo ella, sin convicción. Quería pensar, respondió. Y este sitio me ayuda. Se sentó a su lado, dejando una distancia prudente entre ellos. ¿En qué piensas? Preguntó Valeria. En ti. Suspiró, cansada. Adrián. No me mires así, la interrumpió. No te pido que me elijas. Solo que no me apartes como si no existiera. Ella lo miró entonces. De verdad. Vio el cansancio. La vulnerabilidad que no mostraba en el campo. El chico detrás del rival. Tengo miedo, confesó en voz baja. Él se giró hacia ella. Yo también. Esto puede acabar muy mal. O puede ser lo mejor que nos pase. Valeria cerró los ojos. Por primera vez, no se levantó. No se fue. Se quedaron allí, en silencio, tan cerca que el aire parecía vibrar entre ellos. Sin tocarse. Sin cruzar la línea. Pero ambos sabían que estaban al borde. Y que tarde o temprano, alguno caería. El punto de no retorno llegó sin avisar. Fue una noche tranquila, casi silenciosa, en la que Valeria caminaba sola por el campus después de una larga jornada. El aire era fresco, y las luces amarillas de las farolas dibujaban sombras alargadas sobre el suelo. Pensaba en demasiadas cosas a la vez, pero todas tenían el mismo nombre. Adrián. Lo encontró apoyado contra una pared, como si supiera que ella pasaría por allí. No sonrió al verla. Tampoco pareció sorprendido. Sabía que vendrías por aquí, dijo. Eso suena inquietante, respondió ella, intentando bromear, pero su voz tembló ligeramente. Tranquila, sonrió él. No te sigo. Solo, te pienso demasiado. Valeria se cruzó de brazos. Esto se nos está yendo de las manos. No, negó Adrián.
Esto está siendo honesto por primera vez. Caminaron juntos sin decirlo. Paso a paso, lado a lado, sin tocarse. Como si ambos temieran que un simple roce lo cambiara todo. Álvaro sospecha, confesó Valeria de pronto. Adrián se detuvo. ¿De qué? De ti. De nosotros. Aunque aún no sabe nada. El silencio se hizo pesado. No quiero hacerle daño, continuó ella. Nunca podría perdonarme eso. Adrián la miró con intensidad. ¿Y a ti? Preguntó. ¿No te duele negarte lo que sientes? Valeria bajó la mirada. Me duele cada día. Eso fue suficiente. Adrián dio un paso más cerca, rompiendo la distancia que habían mantenido durante semanas. Valeria, dijo en voz baja. No te prometo que esto sea fácil. Ni que salga bien. Pero sí te prometo que nunca jugaría contigo como juego en el campo. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban. No sé si soy tan valiente como tú crees. Yo sí lo sé. El momento se estiró, frágil, suspendido. Adrián alzó la mano, despacio, como pidiendo permiso, y apartó un mechón de cabello del rostro de Valeria. Ella no se apartó. El contacto fue mínimo. Pero suficiente. Esto está mal, susurró ella. Tal vez, respondió él. Pero se siente demasiado bien como para ignorarlo. Valeria cerró los ojos. Y entonces, sin planearlo, sin pensar en su hermano, en el equipo, en las consecuencias, apoyó la frente contra la de él. No se besaron. Aún no. Pero el gesto fue más íntimo que cualquier beso. Cuando se separaron, Valeria dio un paso atrás. No podemos seguir así, dijo. O seguimos de verdad, o paramos. Adrián asintió. Dime qué quieres. Ella respiró hondo. Quiero tiempo. Él aceptó, aunque doliera. Los días siguientes fueron extraños. Distantes. Lentos. Hasta que llegó la noticia. Un nuevo partido. El más importante del año. La revancha. Álvaro contra Adrián. Y Valeria supo que nada volvería a ser igual después de eso. El día del partido llegó envuelto en una tensión casi insoportable. Valeria apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Adrián, y el de su hermano. Dos mundos enfrentados. Dos partes de ella que nunca habían tenido que competir entre sí hasta ahora. El estadio volvió a llenarse, más que nunca. Era la revancha, el partido decisivo, el que definiría la temporada. La rivalidad se sentía en el aire, espesa, eléctrica. Valeria se sentó en la grada con las manos entrelazadas, incapaz de animar como siempre. Desde el campo, Adrián la buscó con la mirada antes incluso de que el árbitro pitara el inicio. Cuando la encontró, no sonrió. No hizo ningún gesto. Solo la miró, como si aquel partido no fuera solo fútbol, como si también se jugara algo más grande. Álvaro, en cambio, estaba ciego de concentración. No vio la mirada. No vio la conexión invisible. El partido fue duro desde el primer minuto. Entradas fuertes. Choques constantes. Ninguno de los dos equipos cedía. Adrián y Álvaro se marcaban sin tregua, como si toda su historia se resumiera en ese césped. En un momento del segundo tiempo, el choque fue inevitable. Una entrada mal calculada. Un empujón. Un grito. Álvaro cayó al suelo. El estadio enmudeció. Valeria se levantó de un salto, el corazón en la garganta. El árbitro pitó falta. Los jugadores rodearon la escena. Adrián se quedó quieto, con la respiración agitada, mirando a Álvaro en el suelo. ¿Estás loco?, gritó alguien desde la grada. Valeria no escuchó nada más. Álvaro se levantó lentamente, furioso. Siempre igual contigo,
escupió. ¿No sabes ganar sin hacer daño? Adrián apretó los dientes. Esto es fútbol, respondió. No es personal. Pero para Valeria, lo era todo. El partido terminó con una victoria ajustada para el equipo de Adrián. El estadio explotó en celebraciones y abucheos mezclados. Valeria no se quedó. Bajó las escaleras con los ojos llenos de lágrimas, empujada por una mezcla de rabia, miedo y una verdad que ya no podía seguir escondiendo. Adrián la encontró fuera, junto a una de las puertas laterales del estadio. Valeria, dijo, alcanzándola. Ella se giró de golpe. ¿Valió la pena? Le preguntó. ¿Ganar así? No sabes lo que sentí ahí dentro, respondió él. No sabes lo difícil que fue verte ahí, mirándome como si yo fuera el villano. Eres su enemigo, dijo ella. Y yo no sé dónde quedo yo. Adrián dio un paso hacia ella. Tú quedas conmigo. Valeria negó con la cabeza, llorando. No puedo hacerle esto a mi hermano. ¿Y qué pasa contigo? Preguntó él. ¿Siempre vas a ponerte la última? Ella se quedó en silencio. Te quiero, dijo Adrián entonces, sin rodeos, sin miedo. No sé cuándo pasó. Solo sé que pasó. Eso fue lo que rompió la última barrera. Valeria se acercó, temblando. Yo también, susurró. Y eso es lo que más miedo me da. Se abrazaron allí, escondidos de todos, sin besarse aún, aferrándose el uno al otro como si el mundo fuera demasiado grande sin ese gesto. Pero sabían que el momento de la verdad aún no había llegado. El silencio que siguió a aquel abrazo fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo. Era decisivo. Valeria se separó lentamente de Adrián, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez desde que todo había empezado, no huyó. No puso distancia. Se quedó allí, mirándolo de frente, aceptando lo que sentía sin disfrazarlo. Tengo que hablar con él, dijo al fin. Adrián asintió, aunque el nudo en su pecho se apretó. Lo sé. No te prometo que lo entienda, continuó ella. Ni siquiera sé si yo lo entiendo del todo. Pero no quiero seguir escondiéndome. Pase lo que pase, respondió Adrián, no me arrepiento de haberte conocido. Esa noche no se besaron. No porque no quisieran, sino porque sabían que ese beso significaría un antes y un después. Y Valeria necesitaba cerrar una puerta antes de abrir otra. 2 días después, Valeria se sentó frente a su hermano en la cocina de casa. Álvaro aún tenía el gesto serio del partido, el orgullo herido, la tensión sin soltar. Tengo que decirte algo, empezó ella. Álvaro levantó la vista. Te noto rara desde hace semanas. Valeria respiró hondo. Conocí a alguien. El silencio se volvió espeso. ¿Alguien? Repitió él. Sí. Y sé que no te va a gustar. Álvaro la miró con atención, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Es Adrián. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Se levantó de golpe. ¿Mi rival? ¿Ese tipo? Es más que eso, dijo Valeria con firmeza. Para mí. Ese tío me odia. Exclamó Álvaro. No te odia, respondió ella. Compite contigo. No es lo mismo. La discusión fue larga. Dolorosa. Hubo palabras duras, silencios pesados, miradas que costaba sostener. Pero Valeria no retrocedió. Por primera vez, defendió lo que sentía sin esconderse. No te estoy pidiendo permiso, dijo al final. Solo que confíes en mí. Álvaro se sentó de nuevo, agotado. Nunca pensé que te enamorarías del enemigo. Valeria se acercó y le tomó la mano. A veces el enemigo solo es alguien que no conocemos. Pasaron semanas. Las cosas no se arreglaron de inmediato.
Hubo distancias. Dudas. Pero también cambios. Álvaro dejó de ver a Adrián solo como un rival. Adrián, por su parte, dejó de jugar con rabia y empezó a hacerlo con respeto. Y una tarde tranquila, sin gradas llenas ni gritos, Valeria y Adrián caminaron juntos por el campus, sin esconderse. Se detuvieron bajo un árbol, lejos de miradas curiosas. ¿Ahora sí?, preguntó Adrián, con una sonrisa nerviosa. Valeria sonrió también. Ahora sí. El beso fue lento. Suave. Real. No fue perfecto. Fue verdadero. Y en ese beso, entendieron que el amor no siempre llega fácil. Pero cuando llega, vale la pena luchar incluso contra el destino.